Nuestra invitada de hoy tiene un currículum envidiable. Es abogada actualmente en el libre ejercicio, egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Procesal. De igual manera, es especialista en Derecho Penal Internacional. Ocupó importantes cargos dentro del Ministerio Público, desde abogada adjunta hasta llegar a la máxima categoría de fiscales. Fue fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Por supuesto, no puedo estar hablando de otra persona que no sea Mercedes Prieto. Bienvenida, Mercedes, a tu espacio con la doctora Bertí. Gracias, un honor estar aquí. Gracias, el honor es nuestro de recibirte porque sabemos de los aportes que tú vas a darle a esos seguidores, a ese público, a esa comunidad que requiere de asistencia, requiere de asesoría jurídica, y siempre ha sido una preocupación y una ocupación de mi parte poder traer a este podcast a los mejores abogados de Venezuela. Y de allí que radica esta invitación que te he hecho. Y agradecida. Sabes que en Derecho aprendemos todos los días algo. Es así. El derecho es dinámico y todos los días hay que estar como los médicos estudiándolo. Hoy traemos dos temas muy interesantes. Debido a la globalización, debido a la migración que hemos tenido los venezolanos, se nos ha presentado los casos de que las parejas se van al exterior y deciden divorciarse en otro país. Por esa razón, hoy estaremos hablando sobre el divorcio que ocurre en el extranjero y luego queremos validar esa sentencia en Venezuela. De igual manera, en un segundo bloque estaremos conversando sobre lo que es la prueba anticipada de la víctima y los testigos. Vamos a explicarles a nuestra comunidad cómo es factible que eso ocurra, que estén casados en Venezuela, se vayan al exterior y allá decidan divorciarse. ¿Cómo hacen válido luego ese divorcio en Venezuela? Es un continuo planteamiento. Muchas veces las parejas, salen, es más, creo que la mayoría lamentablemente termina en divorcio, regresa alguno al país y tiene ese problema o esa duda o esa inquietud. Por supuesto que puede hacer valer su sentencia de divorcio en el extranjero siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Claro. Él puede conocer el Tribunal Supremo de Justicia, según el caso en que se trate, o un tribunal superior. ¿Cuándo conoce el Tribunal Supremo de Justicia? Cuando es un divorcio que hubo contención, que fue, vamos a decirlo de alguna manera coloquial, peleado. Exacto. Hubo contención. ¿Qué requiere la persona que quiere hacer valer esa sentencia aquí? Porque bien puede ser, por ejemplo, que tenga bienes en Venezuela, o venga a residir a Venezuela, o se quiera volver a casar en Venezuela. Claro. Y quiere además que esté registrado su divorcio. Tiene que presentar, por supuesto, la sentencia del exterior, la requerimos debidamente legalizada. Además, debe estar traducida al castellano, es muy importante, por un intérprete público. Luego aquí, asistido de un abogado o dándole poder a un abogado, se va a hacer una solicitud que dependerá a qué tribunal la dirija, como expliqué, si se trata de un asunto que fue contencioso, una causal de divorcio contenciosa o no contenciosa. También, por ejemplo, si hay niños, hay hijos que sean menores de 18 años de edad. Exacto. Porque entonces ahí conocería un tribunal superior en materia de protección de niños y niñas adolescentes. En caso contrario, si no los hay o son mayores de edad, un tribunal superior en materia civil. Entonces, el procedimiento es similar en ambos casos, sea contencioso o no. Lo que va a cambiar más que todo es el tribunal que va a conocer. Tú hablaste de legalizar, pero también debe apostillarse. Sí. Sí. Perfecto. Ese es un proceso que ustedes deben realizar, que se realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, pero tienen que traer la sentencia de afuera con todos esos requisitos ya hechos en el país donde salió la decisión. Claro. Y traducirla por un intérprete público. Si no está, se pide aquí la traducción. No Exacto. pasa nada, ¿no? ¿Qué hay que acompañar? Por supuesto, lo más importante es la sentencia de divorcio, también el acta de matrimonio, las partidas de nacimiento si hay niños que las pueden sacar aquí en Venezuela actualizadas. Claro. Se hace el escrito y se acompañan esos documentos. ¿Cómo es el proceso?
Es bastante sencillo, lo que tiene que estar bien documentado para facilitar la labor del juez. Me llamó la atención, por cierto, en un caso, que la causal de divorcio había sido contenciosa porque había sido una demanda de divorcio, no había sido de mutuo acuerdo. Luego la pareja llegó a un acuerdo en Estados Unidos en el divorcio, ahí establecieron todo relacionado con en ese caso había una niña, con la crianza y manutención de la niña, unos bienes que ellos tenían, y entonces en un cambio de criterio ahora el Tribunal Supremo flexibiliza y dice, bueno, esto comenzó como contencioso, pero podemos apreciar que hubo un acuerdo en aquel proceso, entonces no es contencioso y va a conocer un juzgado superior especializado. Okay. En este caso fue de protección de niños y niñas y adolescentes porque había una hija, una adolescente. Okay. ¿Por qué me refería a los bienes? Porque si bien el tribunal que va a conocer de la solicitud para que esa sentencia tenga validez, lo que conocemos como exequatur, tiene que revisar que no se haya violentado el orden público, que las partes hayan sido citadas, o sea, el demandado en aquel proceso haya tenido derecho a la defensa, pero además que no haya habido pronunciamiento sobre asuntos que sean propios de la jurisdicción venezolana. Okay. Porque entonces ahí no le pudiera acordar ese pase de autoridad, cosa juzgada. Entonces, muchas veces las personas se preocupan, bueno, pero es que nosotros tenemos una casa aquí en la playa y una casa en Puerto Rico. Entonces, a lo mejor establecieron allí un acuerdo. Bueno, ese acuerdo, si se divorciaron, por ejemplo, en Puerto Rico o vamos a suponer en Estados Unidos, será válido allá, pero en cuanto a los bienes de aquí, no. Pero no por eso, no es que no proceda la aprobación. Luego exacto. Sí, o sea, en ese caso el tribunal debería de acordar es una ejecutoria parcial, porque la repartición de bienes en lo que está aquí tienen que hacerlo aquí. Tiene su propio proceso, sí. Claro. Y bueno, es un proceso que también depende del tribunal, pero dura aproximadamente 6 meses, puede durar. Se notifica al Ministerio Público, el Ministerio Público siempre lo que hace es una revisión de aspectos formales, ¿no? No entra al fondo, pero efectivamente que, por ejemplo, la contraparte en divorcio ya haya tenido posibilidad de defenderse, haya estado debidamente citado, si hay menores, lo que dice que nada que violente el orden público venezolano. Claro. ¿Okay? Entonces, luego de que hay la opinión, que no es vinculante tampoco, el tribunal decide. Y bueno, luego de esa sentencia uno procede a registrarla. Mercedes tiene una amplia experiencia en este tema que estamos hablando, precisamente porque cuando ella ejerció su cargo de fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia, era notificada, porque debe ser notificado un fiscal del Ministerio Público, para que éste opinara sobre ese proceso que estaba llevando a cabo la Sala Constitucional en este caso. Mercedes, ¿tuviste algún caso donde el tribunal negara, ya sea como fiscal o en el libre ejercicio, donde el tribunal niegue la validez de esa sentencia? Como fiscal estoy recordando, porque ya fue hace unos años, la mayoría eran aprobados porque se cumplieron los requisitos. Ya la gente, pues, o los abogados no los intentan si saben que hay algún fallo. Vi decisiones que eran, se acordaba el exequatur parcial, la ejecutoria parcial, porque había un pronunciamiento que no era propio de los tribunales extranjeros. Y hubo un caso que me llamó mucho la atención, que era de una ciudadana, una señora creo que española, que se había casado hace muchos años, vivió en República Dominicana, luego en Venezuela, y bueno, era un matrimonio eclesiástico, porque en España, en aquella época, pues el matrimonio era eclesiástico, tenía como mayor prioridad al civil. Como pasa, creo que también en Colombia. Que realmente el matrimonio válido es el eclesiástico. Sí, ahora que citas Colombia, la decisión que allí tomó el tribunal se tomó en cuenta jurisprudencia colombiana. Okay. Allí se hizo justicia, considero en ese caso, porque lo que aparecía como una sentencia de divorcio no era ninguna sentencia de divorcio, era una separación eclesiástica. Ok. Entonces, bueno, yo lo verifico como fiscal, el defensor insistía, había un defensor público además por la persona que no estaba,
Incluso la sala de casación civil en aquella oportunidad llamó la atención de que no se estaban llamando las cosas por su nombre. Nuestra opinión era, fíjate, en ese caso hicimos referencia a que efectivamente eso no era un divorcio. El criterio del Ministerio Público era no un divorcio, era una separación. Claro. Más sin embargo, traímos a colación la jurisprudencia de Colombia. ¿Por qué? Porque la señora tenía 60 años sin ver a ese señor. El señor estaba afuera y ya ha tenido hijos y todo. La condición de la señora, o sea, le íbamos a dejar casada toda la vida. Claro. Entonces, en ese caso se hizo justicia. No recuerdo tanto los términos de la decisión. Los detalles, sí, claro. Fue hace mucho tiempo, pero fue un caso bonito. Ahora, yo me pregunto, en esos casos, por ejemplo, del matrimonio eclesiástico. En Venezuela tenemos el matrimonio civil, ¿verdad? Sí. Que es el primero que se celebra, Sí. Y después la Iglesia Católica, si tú decides casarte por la Iglesia Católica, te exige los documentos de tu matrimonio civil para poder casarte. Cuando en el extranjero se casan, en estos casos en Colombia, por ejemplo, en España en su oportunidad, ¿podemos nosotros considerar que están casados para legalizar esa sentencia aquí? Si no existe, no media un matrimonio Lo que pasa es por que, el civil. Claro, el caso de Colombia exacto no lo conozco, cómo es la legislación ahora, pero en España eso era un caso de la época de Franco. Ah, no, imagínate. Entonces, claro, era la única manera. Había que divorciarlos de cualquier manera. Estaban casados. Lo que no estaban en realidad eran divorciados. Incluso la Iglesia Católica, Ajá. en los casos de las nulidades de los matrimonios, ha flexibilizado en este momento. Antes había que acudir al Vaticano, ante el Tribunal Católico para poder anular ese matrimonio, porque allá no existe el divorcio, sino la nulidad del matrimonio. Ahora lo permiten que se hagan en cada una de las iglesias, Claro, sí. Claro. Lo que pasa es Por supuesto, sin relajar las leyes eclesiásticas. Pero allí lo que había de la época era una separación, digamos, claro. eclesiástica que constaba autorizada por ahí. Pero ahora en España sí hay divorcio. Sí, Entonces, claro. uno va equiparando las figuras y bueno, la idea es cuando el derecho y la justicia colidan, bueno, vámonos hacia la justicia. Tiene la justicia que prevalecer. En estos divorcios en el extranjero, tú hablabas de los requisitos para que pueda Venezuela revisar y aceptar, ¿no? Declararlo válido. Cuando hay hijos adolescentes, menores de edad, es indispensable que se establezca en esos divorcios lo que es para nosotros el régimen de convivencia, de manutención. Es un requisito indispensable. Claro. Se respeta la legislación extranjera, pero se verifica que no violenten el orden público, claro. Que se haya establecido eso. Uno de los casos que tuve últimamente, bueno, los padres habían acordado de mutuo acuerdo que se iban a repartir los gastos, el padre iba a pagar la mitad del colegio y cada uno iba a cubrir los gastos de manutención cuando lo estuviera, ¿no? Perfecto. Todo eso no violentaba el orden público venezolano y se había establecido. Si no se hubiese establecido, pues seguramente no hubiésemos llegado a feliz término. Claro. Allí sí vi en ese caso, ellos en Estados Unidos son bastante prácticos, ¿no? Entonces era un divorcio que acuden a un bufete que hace unas propuestas, así me dijo la persona que asistí, es como un paquete. Claro, lo que buscan es como que lleguen a un acuerdo de las partes y llegar a un acuerdo. Y ahí hablaban de los bienes de Venezuela. Además, tengo entendido que en Estados Unidos hasta los notarios tienen la facultad para divorciar, Sí, de casar y divorciar. Es más, la traducción me llamó la atención porque era difícil de leer. Así. Y muy breves, son muy breves. Entonces te tenías que ir a un acuerdo. La sentencia eran 2 páginas y el acuerdo era muy sustancioso. Sí, bien sustancioso. Entonces a mí me preocupó un poco el caso cuando lo vi, porque bueno, se hacía referencia a los bienes de Venezuela, pero bueno, advertí una sentencia que hay al respecto y en todo caso procedería una ejecutoria parcial. Claro. Pues los bienes tienen que separarlos. Me gustaría, Mercedes, que podamos indicarle a nuestra audiencia, niegan la validez del divorcio. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para esas personas que se le negó en Venezuela? Claro, esa sentencia no pudiera registrarse aquí y hacerse válida como divorcio. Pero también vamos a ver por qué lo negaron. Claro. Porque a lo mejor no se acompañó la documentación fundamental. Entonces,
Es subsanable. Es subsanable. Ok. ¿Y las consecuencias de que sea válida de que se valide la sentencia? ¿Cuáles son los pasos que hay que cumplir posteriores? Seguidamente, cuando se produce la decisión del tribunal, el mismo tribunal libra unos oficios para el Consejo Nacional Electoral para proceder al registro del divorcio. Sí, y es importante también que nuestra audiencia sepa que registrar esa sentencia cambia el estado civil de las personas. Claro. Y con la doctora Berté hemos sido muy insistentes en decir que el estado civil debe mantenerse actualizado, porque de lo contrario usted presentarse ante cualquier organismo con un estado civil que no es el que usted realmente tiene, está falseando la verdad frente a un funcionario público. Sí. Lo he dicho yo muchas veces y hoy la doctora Mercedes Prieto, con mucha autoridad en el derecho, también lo ratifica. Y bueno, y luego de eso pueden ir a hacer su trámite para la cédula, como algunos dicen, una cédula nueva que establezca su situación actual, su estado de felizmente divorciado. Ah, es así. Generalmente cuando ocurre el divorcio, sí, es así, se está felizmente divorciado. Hacer el trámite. Así es, sí. La mejor recomendación que nosotros podemos darle desde este espacio con la doctora Berté es que uno debe mantener su vida solvente desde el punto de vista legal. Si ya usted se divorció, si ya usted no lleva una vida en matrimonio con la persona que escogió para casarse, lo mejor es que se comuniquen con la doctora Mercedes o con la doctora Berté y juntas o por separado podamos resolverle esos problemas legales. Ahora, Mercedes, sí vamos a pasar a hablar de lo que es la prueba anticipada en el proceso penal. Aquí ya estamos pasando del área civil, nos vamos para el área penal. Como todos lo hemos hablado siempre, el proceso penal tiene unas etapas que hay que cumplirlas y hay una etapa preparatoria en donde se van recabando esa cantidad de elementos de convicción que a lo largo del proceso se van convirtiendo también en medios de prueba y finalmente en pruebas. Quisiera, Mercedes, que le puedas explicar a la audiencia qué es una prueba anticipada, para quién está dirigida, con qué intención dentro del proceso está creada esta figura jurídica y cuáles son para el derecho, para el proceso como tal, el beneficio de hacer uso de esa prueba anticipada. La prueba anticipada va más que todo dirigida al juez de juicio. Pasa que bueno, tenemos un proceso penal regido por la inmediación juez-pruebas. Entonces, en la fase de investigación se recaban elementos de convicción, se ofrecen medios de prueba, pero no son prueba como tal. Claro. Y bueno, el problema que tuvimos ambas como fiscales, pues llegábamos a juicio, no conseguíamos el testigo, la persona tenía que viajar, se tenía que ir, tenía miedo, estaba enfermo, toda esa situación. Sí. Entonces, la prueba anticipada, como lo dice la palabra, es tener una prueba ya formada antes de que sea el juicio y pueda ser valorada en juicio. Pero eso es excepcional porque lo que rige el proceso penal es que la prueba se forme en juicio. Así es. La utilizábamos mucho, o se utiliza todavía en los procesos, sobre todo con las víctimas. Inclusive hay lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia cuando se trata de niños que sean víctimas o testigos. Claro. Poco a poco pues lo he ido desarrollando en la jurisprudencia. Entonces, tener esa prueba, ¿cómo se hace? En vez de ante un juez de juicio, como estamos en la fase previa del proceso de investigación, ante un juez de funciones de control de primera instancia. A solicitud del Ministerio Público, bien puede ser por petición incluso del imputado o de la propia víctima. Claro. ¿Qué pasa? Que bueno, conforme señala el código, que la prueba anticipada, para que proceda de manera excepcional, requiere ese carácter de necesidad, de urgencia y de excepción. ¿Por qué? Porque si el peligro que hay de que desaparezca al momento del juicio ya no existe, bueno, tenemos que repetir allí la prueba. Claro. Refiriéndome a los testigos. Claro. Estos son las experticias. Entonces, a veces a mí me han planteado, es que tengo pendiente un juicio y tengo que viajar, me van a citar, ya el juicio se repitió, esa angustia que hay. Entonces, bueno, puede que hayan practicado la prueba anticipada
durante la fase de investigación. Hay que solicitársela al Ministerio Público. Claro. Inclusive cuando no hay imputado. Se hace ante el juez de control y como tiene que haber un defensor para garantizar el derecho a la defensa. Si no hay un imputado identificado y se quiere tomar la declaración de una señora que es mayor, de un niño, no lo vamos a estar sometiendo tantas veces al proceso. Un turista que estuvo acá en el país, fue asaltado y no puede esperar un proceso completo, claro. Entonces... Y que esa declaración sea válida y haya habido el control de las partes de la posibilidad de objetarla. Entonces, bueno, si se hizo esa prueba y la persona ya no está en Venezuela, se puede hacer valer en juicio perfectamente. Ahora también, una de las cosas que se suele plantear, oye, el fiscal no la solicitó o culminó la fase de investigación y me tengo que ir de viaje. Bueno, pero para eso están los medios telemáticos. Claro. Era un punto que inclusive también lo hemos podido tocar, y disculpa, en cuanto a lo del exequatur. Okay. Necesita a la parte demandada el divorcio para ver si está de acuerdo. Bueno, ¿cómo se hace? Si está afuera, bueno, por WhatsApp. Claro. Entonces, también pudiera ser que en fase de juicio un testigo o una víctima están fuera del país. Y bueno, hay medios tecnológicos, tienen que considerarlos de ambos países y se pudiera también tomar declaración de esa manera. Claro, sí, eso viene, digamos que a suplir un poquito cuando ha habido esa, digamos, no se ha tomado la previsión de solicitar la prueba anticipada. Quizás nos puede haber pasado a muchos. A usted que nos está viendo le pudo haber ocurrido. Se encuentra en un proceso penal o se da inicio a un proceso penal porque ocurrió un hecho punible y se le presentan esas dificultades. Se va de viaje, la persona es muy mayor, tiene temor. Las víctimas, por ejemplo, generalmente son muy temerosas de irse a enfrentar con el victimario ante un tribunal en esa fase de juicio. Entonces, siempre es bueno que si existe esa situación, se le advierta al fiscal del Ministerio Público, que es quien dirige la investigación, y pueda ejercer las solicitudes correspondientes ante este juez de control. Y que en la fase de juicio no haya ese vacío de esa prueba que pueda favorecer a una persona que en definitiva cometió el hecho punible y quizás por esa ausencia de una prueba fundamental pueda lograr su libertad de manera injusta. Así que es sumamente importante que se sepa que existe esta figura jurídica de la prueba anticipada y que podemos hacer uso de ella. No es nada, nada complicado hacerlo. Hoy en día, gracias a Dios, que nuestro sistema de justicia se ha ido actualizando, y ante esas fallitas procesalmente tenemos entonces ahora las audiencias telemáticas, donde se puede uno comunicar con la víctima, los testigos, a través de esa tecnología que permite recepcionar su declaración y aminora esos temores y pues se está cumpliendo con el fin del proceso, que es conocer la verdad para establecer las responsabilidades a que haya lugar. Mercedes, estoy altamente agradecida de tenerte acá con nosotros. Me permiten el equipo hacerle llegar a nuestros invitados para que cuando te tomes ese café nos recuerdes. Qué detalle. Sí, gracias. Y pues eres una eterna invitada. Con la doctora Berté, agradeciendo esos aportes tan importantes para nuestra comunidad. Con ustedes, amigos y amigas, nos volvemos a ver en un próximo episodio. Gracias por su atención. Gracias, Mercedes. Gracias a ti.